Ya, cerrando la primera semana de marzo ya, viernes 6 de marzo del año 2026, comenzamos página 13, este programa para pensar, para escuchar, la conversación con la que vamos cerrando el día y vamos cerrando la semana en Tele 13 Radio, como siempre junto a Quique Mujica. Quique, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Oye, yo encuentro que hoy es como viernes de Chipe Libre. Por. La página Chipe Libre, es la página del final de la revista. En el fondo puede tener, no sé, una entrevista entretenida, puede tener el horóscopo. Encuentro yo. Sí, yo estoy en eso. Viernes de horóscopo. Estoy tratando de hacer negocio. Es que sabes que vamos a hacer un poquitito de horóscopo. Vamos a hacer como un análisis del pasado y un análisis del futuro con nuestros columnistas de hoy. Doy la bienvenida en primer término a María José Ochea. José, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Qué honor estar aquí. Estamos todos nuevos. Ya voy a presentar a quien está al otro lado de la mesa. Oye, bueno, pero igual ya se mencionó al inicio del programa, en la cortina. En todo caso, vamos a hablar del futuro contigo. Así vamos a hablar de futuro. Yo pensé que iba a decir que íbamos a sacar como las piscolas por la hora de viernes en la tarde. Oye, no es malo. No es malo, ¿ah? Oye, ¿sabes qué? Sí. Yo las No pongo. estaría mal, ¿viste? Yo traigo las piscolas. Vamos por monjita, yo pongo el pisco, dices tú. Patricio Fernández, bienvenido. Mucho gusto, Consu, Enrique. Oh. José, estar con usted. Un Solo el placerazo, pato me dice Consu. Es una patudez. Consuelo, señora Consuelo. Doña. Disculpa. Doña. Misia. Misia ya no se usa. No, poco. Y era tan bonita esa palabra. Bonito. Misia. Bonito. Y con Pato Fernández vamos a estar conversando del pasado y quizás también un poco del futuro, de la evaluación del gobierno del presidente Boric, que ya termina, pero es inevitable también en algún minuto preguntarse sobre qué va a hacer el propio presidente Boric a futuro. Algo ha estado comentando en entrevistas que ha dado en los últimos días. Pero no sé por dónde te quieres como descolgar sobre estos 4 años que terminan ahora. A ver, yo creo que estos 4 años, lo primero que uno podría decir es que cuando se juzga mucho a Boric y al gobierno de Boric, parece concentrarse mucho la energía en el primer tiempo y en lo que ellos quisieron ser. O sea, eso signó de alguna manera la manera de ver a Boric y a su gobierno, sin considerar del todo que eso mutó de manera muy fuerte, en un momento por todos conocidos, que es el plebiscito en gran medida del 5 de septiembre, que rechaza categóricamente, el 4 de septiembre, categóricamente el proyecto de la Convención Constituyente. Ese cambió en tantas cosas que uno tendría que pensar, por ejemplo, y estas son, yo creo, son temas como para el futuro, además del Frente Amplio, cambió que lo que llegó a gobernar fue una alianza que se llamaba Prueba de Dignidad, que era el Partido Comunista con el Frente Amplio. El Frente Amplio admiraba morir al Partido Comunista, le encantaba el Partido Comunista, ellos eran los héroes, y el socialismo democrático, etcétera, eran los traidores. Eso, en el devenir de esta historia, tuvo movimientos muy importantes. Una parte no menor del Partido Comunista terminó convertida en oposición, en los hechos. Otra parte está en el gobierno. Y ahí va a venir, yo creo, algo por ver, que es justamente en qué va a terminar consistiendo hacia adelante el Frente Amplio. O sea, el Frente Amplio va a volver a esos amores originarios o va más bien a encontrarse con esas complicidades con las que devino. Algo de esto puede partir al Frente Amplio, porque el Frente Amplio de la militancia es muy posible que siga más cerca de las fuerzas comunistas, de la fuerza revolucionaria, del ansia un poco más radical y estridente, y los que estuvieron en el gobierno, por la experiencia vivida, no. Ahora, para hacer una evaluación completa de esto, son varios los puntos que tendría para poner, pero los podemos ir conversando en el camino. Claro, claro. ¿Fue este gobierno una calamidad que termina con la necesidad de un gobierno de emergencia? Yo creo que ninguna persona seria podría decir que sí. O sea, basta recorrer los índices, basta ver qué es lo que fue, lo que sucedió de verdad, para decir que eso sería una exageración. Si al Frente Amplio si su gobierno, el gobierno del Frente Amplio se mide por lo que ellos querían, habría que decir que fue un fracaso. O sea, ellos tendrían que concluir que fue un fracaso, porque lo que ellos querían no sucedió. Si se piensa por el país, uno podría pensar que en realidad la corrección fue bastante feliz para o fue más feliz que infeliz para el devenir nacional. Termina siendo un país con índices económicos
que por supuesto que no son nada parecido bullantes ni estupendos, pero tampoco son ninguna calamidad, con una inflación controlada, con un crecimiento mediocre, con bastante, ahora último han aparecido estos cuestionamientos, digamos, de la Fiscalía Económica, no sé qué, pero, Sí, pero sí. eso abre una El Consejo Fiscal Autónomo. El Consejo Fiscal Autónomo, pero eso abre otra cosa. Pero yo creo que al final, si tuviera que sintetizar el significado de, también otro punto que significa este gobierno, es el fin total de una generación en política, que podríamos llamarle el fin del Mapu, digamos, más o menos, desaparecen. O sea, eso terminaron, tienen más de 80 años todos y por lo tanto se terminan de ir. El ingreso de una nueva generación que creyó que era una cosa y que no sabemos ahora lo que va a hacer, porque más encima termina de gobernar lo que llegó con grandes discursos de izquierda en el mismo año que posiblemente se sepulte la Revolución Cubana, y por lo tanto hay incluso un concepto de izquierda que a otra cosa mariposa, pero que no lo resolvió esta generación, y será su reto vital ver cómo construirlo en el devenir, de qué se va a tratar la izquierda. Termina con un gobierno que tiene personajes más que una coalición. Yo el Frente Amplio no podría decir lo que va a hacer. En cambio, sí hay personajes que van a marcar la política chilena para adelante. Claro. Boric-Bodanovich va a ser una pareja en disputa. Tomás. En los tiempos que vienen de todas maneras. Eso van a jugar liderazgo, van a poner en juego liderazgo. En fin, o sea, es un gobierno que termina no rutilante, no con logros impresionantes, con la incorporación de un mundo en la política, para nada con un país ruinoso. La seguridad va a ser un tema que Kast va a tener, recomiendo leer hoy día la columna de Carolina Toda en El País, va a tener que seguirle la ruta de lo que ha hecho este gobierno. Sabe el gobierno de Kast que aquí hay más un problema de percepciones que de medidas reales. Bueno, ahí lo vamos a conversar eso Y en lo un iremos ratito, hablando. en un ratito más, con cuáles son los desafíos del gobierno entrante. Pero no sé cómo lo ve José Ochea, de lo que plantea Pato, que es más una pregunta sobre como el devenir político y el aprendizaje de un grupo de personas que entraron al gobierno, más que los resultados concretos, o por lo menos tú lo planteas desde ahí, Sí. más fundamentalmente. Claro, cuando se habla de eso del legado, ya se ha conversado hasta la saciedad de cuáles son los hitos que uno podría destacar del gobierno, más o menos. Sí. Pero yo insistiría, yo pensaría que no son esos hitos ni esas medidas concretas las que le dan la mayor significación. No, yo también creo que es como, es difícil ver como los hitos, sino como, veo más un proceso. De hecho, venía camino a la radio pensando en qué hartas cosas han pasado en 4 años, ¿no? Una vida. Ha pasado una vida y es muy poco tiempo para que pase tanto. Entonces yo creo que también todavía nos cuesta todavía estamos procesando los 4 años, ¿ya? Y cuando escuchaba a Pato, que creo que es verdad, que marcó mucho una nueva fuerza política estos últimos 4 años, el Frente Amplio. Coincido en esto que hubo una jubilación total de una generación completa, la generación Mapu, que sale y que curiosamente hay mucho del Frente Amplio como referente, ¿cierto? Tenían mucho al Mapu. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa con el propio Gabriel Boric? Que siempre fue, a pesar de ser líder del Frente Amplio y de Prueba de Dignidad, igual fue siempre un poco una especie distinta de todo el resto, ¿no? Y que si bien partió su gobierno muy en esta línea, y bueno, con la línea de la nueva convención constituyente, fue variando después, pero da la impresión de que volvió al principio, ¿o no? No sé qué piensan ustedes de eso. A ver, yo creo que hay un Boric en juego. O sea, Y en desarrollo. En desarrollo, y no solo en desarrollo, sino para decirlo como en póker, pago por ver. ¿Ah? Es así como que todavía tiene que demostrar lo que es y lo que no, o lo que va a hacer. Pero lo que sí es claro, incluso si ustedes escuchan las entrevistas últimas que ha dado, en los últimos como 2 días, y yo Y viene la de Don Francisco la próxima semana, ¿eh? ¿Viene la de Don Francisco? Sí. Mira, Sí. a mí me consta también que es alguien que está pensando en qué hizo y qué no, qué fue lo bueno y qué fue lo malo. Es algo que lo tiene convocado. Una de las preguntas que yo me hago, así en la línea de lo que dice la José, por ejemplo, es a Boric
al presidente le gustaba mucho la idea de presentarse y sentirse como un militante, miembro de una, como que su lugar más importante era ser miembro Una De un corte. colectivo. de un Corte, lote, una claro. generación de un algo. Yo creo y quiero creer que hoy día se da cuenta que también esto convive con la dimensión que toma el estadista. ¿Con la soledad? ¿Con que ese por rollo? una parte ¿Como la la- soledad al poder? Que por una y- parte es la soledad y por otra es la amplitud. O sea, es que tú ya no eres solo el representante de un lote, de una generación, de unos amigos que creen una manera, sino de alguien que conoció un país, que interactuó con la política internacional, que se volvió representante de múltiples sentires. Oye, y quiero agregar ahí un punto que a lo mejor quizá, no sé, me parece que en este caso sí es aplicable, que es lo que yo percibo del presidente Boric, que es que conoció la paternidad. Y eso yo creo que ha sido una dimensión para su persona y para este personaje en desarrollo, que le ha abierto otras teclas. No sé Bueno, qué piensan tú dijiste ustedes. algo muy importante al comienzo, que para el personaje Gabriel Boric se vuelve enorme la cantidad de cosas que han pasado en el último tiempo. A Gabriel Boric no solo se convirtió de pronto en presidente, cosa repentina e De pronto, sí, de repentina pronto. e inesperada e incalculada, sino que además llegó con una pareja en el devenir de un megaproyecto que era la construcción de una nueva constitución y qué sé yo. No solo fracasó la nueva constitución, sino que cambió de pareja. Terminó con una, comenzó una relación con otra y tuvo hija con la otra. Y todo esto sucede en 4 años. ¿eh? Sí, y el nuevo presidente podría ser su padre, por primera vez en la historia, por edad. El nuevo presidente, Kass, claro, tiene Presi- 60, 40, podría haber sido... el papá de Kass, de Boric. Claro, que nunca había pasado que una diferencia etaria tan grande entre un presidente saliente y un entrante. Y lo otro, de lo que... Y que también, perdona, ese que entra también es de una nueva generación de la derecha, como si fuera poco. Sí. Lo que pasa que de lo que tú mencionas, Pato, a mí yo creo que no sé si fracaso o sí, es que Boric y su hijo no reconocido, que es la constituyente, porque nadie reconoce a la constituyente, ahora la primera, parieron una derecha más dura. Kass no se explica sin el primer proceso constituyente. Y además, esa derecha es nueva generación, yo incluso sacaría a Kass de la nueva generación, es nueva generación, estoy pensando en la nueva generación de la UDI, republicano, cabros de 35, la Constanza V, todo, que vienen con otra tecla. No es la derecha que pide a un perdón no sé, tan impostado o real, de Pinochet. Es la derecha sin complejos. O sea, son cabros, Orrego, todo esto, son Es que, duros. Quique, es interesante eso que tú dices, como que lo vamos a hablar también en un ratito más, como los desafíos de Kast, pero que la derecha y la presidencia de Kast no es solo el resultado de los problemas de seguridad que tiene el país. O sea, no solo un problema de la inmigración y de la delincuencia, sino también la consecuencia del proceso constitucional. Pero eso no te responde de por qué fracasa el segundo proceso, que es jineteado por republicanos. Claro, lo que pasa es que yo creo que el proceso estaba ya de alguna manera contaminado. Yo creo que la gente estaba aburrida de hablar del tema, pero a lo que voy es que yo no había visto tanto miedo en la derecha, porque yo no estaba vivo en la reforma agraria y en la ópera chico, que ese miedo, y de pronto, como Bachelet salió del escenario, ahora salió del escenario porque hasta último momento podía ser la representante de Boric se transformó como en el nuevo Allende para la derecha. Yo creo que el estallido social y la convención produjeron ese miedo que tú dices. Y no solo en lo inmediato acá, sino que despertaron como inconscientemente una especie de la idea de lo que incluso justificó el golpe de Estado. O sea, Para decirlo Hubo, era hubo como, un, ya, un remember. No sigamos fingiendo, somos lo que somos. Pero- y estamos orgullosos de ser lo que somos. Pero creo que creo que es no solo exagerado, sino que impreciso imaginarse que alguien como Kast no existiría sin esto, porque existe Milei, porque existe Bolsonaro, porque existe Donald Trump, porque existe Orban, porque existe Meloni, porque existe Vox, porque existe en el mundo una nueva hegemonía que por lo menos durante un rato se plantea. Por lo tanto, no es hijo solamente
de un acontecimiento, de una línea de acontecer Oye, en Chile. y tampoco el Frente Amplio y Boric son hijos de una derecha en Chile. O sea, creo que los dos, o sea, todo obedece a la situación del mundo. O sea, en Estados Unidos tenía una Alexandra Ocasio-Cortez que podría ser de Frente Amplio. ¿Cómo se llama? Y siempre se me... Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. Benito. El nuevo alcalde de El Nueva York, alcalde Bad Benito. Bunny. Mamdani, Soran Mamdani. 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 Acordémonos, como mamá de Soran Daniela. Bad Bunny. Ahora una pregunta, Como de Nueva York. sí, una pregunta para los... Oye, espérate, una cosa más. Volvamos a Boric Cast. En todo caso, también no hay que perderse que es el efecto péndulo de los gobiernos, que son gobiernos que no logran satisfacer, que hay mucha demanda en todo el mundo y que viene un gobierno de otro signo Ya. en general, pero esos signos son cada vez más extremos. Pero o sea, no- las respuestas Que hay dudas ahí. po. son... O sea, A ver. porque en el fondo yo no estoy tan segura, o sea, yo tiendo a querer que obviamente que existe el efecto péndulo, si lo dice la física, ¿no? Pero hoy día Kast es el rechazo. Y eso incluye a un mundo que no está tan en el péndulo, o sea, está el mundo pendular de además es a la derecha, No, digo, pero es agarra... la antiincumbencia en general. no, claro, eso sí. O sea, eso Pero con sí. una cosa nueva ahora, que esto es bien importante de verlo. Se sustituyó la izquierda y se sustituyó la derecha Exacto. respecto de sí mismas. exacto. O sea, eso es importante. Claro. En ese sentido es el final total de la era post-dictadura en Chile, porque terminan, o sea, los bloques, quienes llevan el pandero en un sector y otro, no son los mismos que construyeron Y agrega un la factor democracia que yo creo que es clave, el voto obligatorio también. Se sumó una oleada de personas que no sabíamos cómo pensaban. Muy O sea, importante. ¿y esos serán péndulos o no serán péndulos? Pregunta. De ese voto obligatorio. Mira, una cosa, esto nos mete en el tema para después de la José, pero una de las cuestiones que yo creo que es interesante ver hacia adelante es que, y ahí podríamos discutir lo que dice Consuelo del péndulo, en el sentido de que lo que viene para adelante no necesariamente es el otro lado de la campana que hemos conocido hasta aquí, París. por ejemplo. Claro. O incluso no descarte Kaiser. Claro. Entonces, de repente, dejó de ser esto algo que se juega. Se nos entre volvió la loco el derecha, péndulo. Se volvió loco el péndulo. Y fíjate que esto, si tú lo ves, no es solo Chile. Porque también el péndulo se enrareció a nivel mundial. Estados Unidos ya no es el enemigo del comunismo. Es de otra cosa, que de ahí veremos cómo se llama. Porque China es comunista, pero, o sea, gobierna el Partido Comunista, pero no es comunista. Claro, es la hegemonía de Estados Unidos. Es el otra poder. historia. Es el poder. Sí, frente al otro poder que sea. Oye, volviendo al análisis, Pato Fernández, de Boric, si fue un éxito, si fue un fracaso, también es curioso, y yo creo que tiene que ver con... Porque lo vemos en tres niveles. Uno, cómo lo hizo el gobierno, qué cosas logró y qué cosas no logró, así como la lista de la lavandería, si el país está mejor que cuando lo recibió o no. Ellos están como con todo el legado o relato de la normalización del país y el super logro que significa haber normalizado el país. Luego Algo tenemos que no todo les lo que debe gustar sucedió. ¿Ah? No les debe gustar nada, porque le encantaba en su momento Fome, el desorden. po. Es súper Había fome algo en el que tú- movimiento de entonces. Tenemos que meter incertidumbre al sistema. O sea, que verdad. Camila, que la vocera de gobierno, Camila Vallejo, ponga como gran logro, que yo encuentro en lo personal que es un logro, ¿ah? Por supuesto. O sea, no es menor tratar de enderecer al barco, que después de la pandemia, etcétera, etcétera, y el estallido. Pero que nos ponga en el mindset de la normalización, impresionante. Ese es un nivel. Otro nivel es el proceso constitucional, lo que vivió el país, lo que dice la José Ochea de 4 años de locura total, tantas cosas que pasaron en 4 años. Y lo tercero es el nivel de la subjetividad del presidente, que el propio, que nos tiene hablando de que entró con una pareja, que salió con otra, que tuvo guagua, que es algo que él mismo ha instalado como en la importancia del presidente. Nunca nos habíamos preocupado de qué sienten los presidentes, córtala. No, po. Es O como, sea, haz tu pega. cuando- Te estoy pagando para que hagáis tu pega y que dejes tu subjetividad
donde tenga que O estar. sea, cuando el presidente Boric llega al otro día a un punto de prensa, bueno, ayer de Perdón nuevo, hoy que día. sea tan boomer en mi comentario, No. Super boomer. Que De boomer es- vieja de Súper vieja boomer. de Oye, M. es que nosotros los Z, No sé. te vamos a decir. Para Santa un mala. Z lo que tú estás diciendo es sorprendente. Y pa- Impresiona, pa a uno le Zeta. impresiona. Y para un Terian, No, ya, eso ya el cortala. Kike es nuestro Terian. Yo soy... ¿Estáis loca? Oye, pero ¿alguien conoce un Terian? Perdón, un paréntesis. Ya, pero ya Bueno, volvamos al pero presidente, volvamos. por favor. Yo Harta conozco guata Terian, pero rasca. que no saben que son Terians todavía. Sí, yo conozco unos osos. Ah, sí, también. Ya, Oye, entonces la ya. subjetividad. Ya me acordé lo que iba a decir. Que esto de que el presidente cuando llega el otro día, la primera vez, porque hoy día lo hizo de nuevo, a una actividad que era... Ayer lo la hizo de de- nuevo, pero Sí. antes, cuando justo el día... Ayer que- en la inauguración, decís tú, de la plaza. De la Plaza Ayer Italia. en la Plaza Italia, pero llegó antes a firmar un acuerdo que era algo comercial, económico, ¿se acuerdan? El primer día que llegó con Violeta a un punto de prensa y dice... En una cuestión de trabajo. de trabajo y dice que la madre de la niña se le había acabado el postnatal y que él no había tenido corazón para dejarla. O sea, ahí eso es un hecho que él lo traspasa Pucha, al terreno de lo político. No, igual nadie se está atreve a diciendo- hablar de eso. Ya, atrévete. Yo Dilo. sí me atrevo. Dale. Que no te gusta. No me gusta, porque, o sea, encuentro muy bonito que una persona pueda manifestar sus sentimientos de esa manera y creo que es muy doloroso efectivamente el primer día que uno vuelve al trabajo, pero creo que a todos los chilenos que han sido padres y madres, posiblemente les pasa algo muy parecido y no tienen el privilegio de ir con la guagua colgando a la oficina, El punto, al sí. trabajo, a la Y feria. que todos los compañeros de pega te cuiden a la guagua y te la tomen y- en brazos y y que- poder hacer tu pega Y que con antes, tu que andes con guagua. chofer, con guardaespaldas, Espalda, te sacan la guagua, exactamente. te la toman la guagua. Entonces, a mí eso me pareció una actitud muy pasadora a llevar. Fíjate. Y que es algo muy... no es muy raro porque es era raro muy del presidente lindo, Boric. era muy lindo y a la vez era una patada en la guata un poco. A mí no me pareció. Mira, Para yo nada. creo que aquí hay dos cosas. Yo en lo personal me pasa parecido, o sea, a mí me pasa parecido. Además yo quiero que el presidente esté preocupado, discúlpame, no de su guagua. No, Para decirlo así, en tanto presidente. En tanto presidente. Pero, Súper boomer tu comentario. sí, por eso, pero voy a poner la siguiente. sí. Pero también es verdad, y sabemos que políticamente se comunica, se transfieren valores, se dan mensajes. No, y se acaba de Eh, rechazar la ley de Salacuna, claro, sí, universal. y sí, también, por No, loco. y el presidente en Ah, esto actúa, Qué buena esa que dijo la José. Sí. actúa también un mensaje. Por supuesto. Pone en escena un mensaje. Entonces, están las dos cosas y tengo la duda de qué es lo que le pasará a la gente. No sé si lo que dicen, si es más lo que dicen ustedes o el No sé si lo mensaje que se medimos. lee Eso es te iba a otro. preguntarle. Ahora, Eso yo nunca, no lo sé. nunca lo vamos a ver. Voy a preguntar a la gente de Cadem. que Buena. lo conozco muy de cerca. Buena. Que ande con la guagua, no le gustó que ande con la guagua. Claro, Ok. es interesante. Pero Gente sí, estimada. hay algo. Hay Ya, algo en eso. a ver si te responden en este ratito. Estamos en página 13, revisando esta última página de la revista semanal, no, es la revista diaria, pero estamos terminando la semana, acá en Tele 13 Radio. Y saludamos a nuestros auspiciadores. Un programa que te invita a explorar nuevos puntos de vista. Escuchas Página 13 con Consuelo Saavedra y Quique Mujica. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Con Softland tendrás la gestión de tu empresa en un solo clic. Incorpora el más completo software de gestión con soluciones para todo tipo de empresa. Cámbiate ahora a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visita softland.cl. ¿Quieren saber cómo mantener la sonrisa del verano por todo el año? Fácil, contraten el SOAP de BCI Seguros y súmenle 990 pesitos para llevar un seguro de urgencia dental. Contraten ahora en bciseguros.cl. ¿Planeas una nueva aventura? Entonces no dejes que tus airbags te detengan. Si tienes un Jeep Wrangler fabricado entre el 2007 y el 2016, es momento de verificar tu auto. Hazlo de forma rápida y gratis, agendando en jeep.com o llamando al 800-380-216. En WOM, lo que ya hicieron por la telefonía,
ahora lo hacen por la fibra óptica. Contrata el plan 600 megas por solo 9.990 pesos por un año y cámbiate hoy a la fibra óptima WOM en tiendas o en WOM.cl. WOM, nadie te da más. Moderniza la maquinaria, camiones y bienes de tu empresa con hasta 90 meses de plazo para tu inversión. Con leasing verde de BCI, accedes al 100% de financiamiento con beneficios tributarios y aprobación ágil. Leasing verde, el color que sostiene a tu negocio. La pausa y ya estamos de regreso en Página 13, en Tele 13 Radio. Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. Estamos de regreso en Página 13 de esta conversación con que empezamos a cerrar el día y cerramos la semana en realidad. Sí, primera semana de marzo, no lo puedo creer. Aquí en Tele 13 Radio. Que venga el 18 luego. Como siempre con Quique Mujica. Primero la Semana Santa, mi querido Quique. Estamos con José Ochea y también con Patricio Fernández en esta página de la revista radial de Tele 13 Radio. José, entonces hablábamos del pasado y hablemos del futuro inmediato, ¿ya? ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el gobierno de Kast? Mira, como dijo el presidente Lago, no hay mañana sin ayer, ¿no? Entonces, yo creo que para empezar a mirar lo que viene de Kast hay varias cosas del pasado que podríamos recoger. A ver, lo primero, y esto no tiene que ver sí, tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el diseño que está aplicando José Antonio Kast. Yo diría que José Antonio Kast empezó a gobernar como el 1 de enero. ¿Ya? ¿Ah? ¿En qué lo notaste? ¿Por qué? Porque la agenda completa de gobierno, la gente habla del presidente Kast, del ministro Alvarado, del ministro Pérez Maquena, el canciller, o sea, como que en vez de submarinearse quizá el verano y partir el 11 de marzo, sí, da la impresión que comunicacionalmente el gobierno partió antes, el gobierno de Kast, y al mismo tiempo Boric se fue como... A mí me pareció que las reuniones de traspaso era como que ya habías hecho el traspaso simbólicamente. Como cuando se junta el ministro que sale de algo con el ministro que entra y todo esto se hace con tanta publicidad y tanta carpeta y como con una visibilidad de hito que antes no se le daba, era como, ya te pasé la posta. Sí, ya fue. Como simbólicamente, obviamente no en la pega diaria, pero ocupó como... la agenda de una manera impresionante. Fue tanto que Boric no quiso salir de vacaciones. Hasta el cable, que se enredó todo, Bueno, diría sí, yo. sí. ¿Ah? Hasta que se cableó. Hasta que se cableó la cosa. O al revés. Él. Descabló. Porque es chino, dice. Él se cableó. Tan plash. Pero bueno, Se cableó en Tan chino, flash. dice la consola. En vez de cableó. está cableado. Ya, por favor. Ya, bueno, Por favor. Ya, orden. Ya. A ver, pero que lo que voy estoy un poco dispersa, pero eso se entiende. Con esto de ir al pasado, que si uno recuerda a Piñera 1, en lo que ha hecho José Antonio Kast en este diseño inicial, tiene bastante, ¿ya?
estuve haciendo como arqueología política 2010. El gobierno de Piñera 1 era un gobierno que parte con una personificación del presidente muy alta. Era Piñera. Y Tú dices antes del terremoto. antes del terremoto. O sea, en el verano. Y durante todo, o sea, en el verano ya empezó la expectativa, había anunciado el gabinete, que era un gabinete, acuérdense, el gabinete de los gerentes, que tiene mucha similitud con el gabinete que nombra José Antonio Cast, en el sentido de que muchas personas que vienen desde el mundo privado, personas que han tenido alta figuración en el mundo privado también. El gobierno de Piñera, el primer gabinete, tenía que 2/3 eran independientes. Hoy día creo que es la mitad o más de la mitad de independientes. Y con una alta presencia, Piñera, durante ese tiempo, y el gobierno de Piñera no era lo mismo que el gobierno de la que entonces era la Alianza por Chile, que era la derecha. ¿Se acuerdan? Esto era el gobierno de Piñera. Y se hablaba del micromanagement, que se metía hasta la última cosa. Y acá hay un diseño político de que José Antonio Cast es quien lleva la conversación con la opinión pública. Se fija, no sé si uno mira el comité político que tiene, son figuras que en el mundo del Congreso tienen años de carrete, como Claudio Alvarado, José García Ruminot, pero no son unos voceros de tonelaje pesado hacia afuera. No es Coloma. No es Coloma, no es Insulza, no es Camila Vallejo. Mara Cedini tiene un poco más, pareciera más el rol como más de portavoz que de una estrategia comunicacional, ¿no? Siento que hay muchas similitudes en lo que ocurrió y en la forma en que diseñó Sebastián Piñera su primer gobierno, el año 2010. Luego, y eso algo interrumpido por el terremoto, obviamente, porque tuvo que debutar con una reconstrucción, y el periodo de reconstrucción fue importante, y después vienen los mineros, que también fueron dos como grandes puntos del primer año de Piñera, pero... ¿De veras que los mineros fueron el primer año? Fueron en agosto. Que eran como los dos grandes hitos en realidad de gerenteo. De gerenteo. Soy un presidente que resuelve, que hace, que y ahí llegó a grandes estar con problemas. 70% apoyo. Exactamente. Este es un vicio de la derecha. ¿Cuál? Despreciar a los políticos, Bueno, creer que la lógica de la empresa es traspasable enteramente a la administración pública, y es un vicio, digo que es un vicio porque una y otra vez viven y experimentan lo mismo. el fracaso de esto y la corrección Bueno, llevada a eso- adelante a de eso esta es lo que lógica. voy. Claro, ya eso va Justamente. con la expectativa versus el desafío de cumplir o no esa de expectativa. cumplir o no de la ajustarla. expectativa en dos sentidos, porque en uno es la expectativa, o sea, yo creo que de verdad hay mucha gente que cree que el 12 de marzo es una metáfora, es decir, se va a acabar la delincuencia, los inmigrantes se van a volver todos, que en 6 meses 6.000 millones de reducción de gasto, o sea, son desafíos de marca mayor y que quizá en una empresa privada sí se podrían hacer rápido. Pero- En lo público son muy complejos, entonces por eso digo, cuando no hay mañana sin ayer, es que recordar que a Sebastián Piñera, más largo, porque estuvo el terremoto y porque estuvo los mineros, le pasó, y en el año 2011, un año después, tuvo que sacar a mucha gente, varios del gabinete de los técnicos, y ¿quién entró? Alamán, Longueira, Chadwick, los pesos pesados de la política entraron a el gabinete y fueron de ahí en más gravitante. Y eso pasó por una entrevista que dio una vez, o sea, no solo por eso, pero hubo una entrevista de Pablo Longueira que fue muy dura el año 2011 y que decía que este era el gobierno de Piñera y no era el gobierno de la coalición. Y ahora dijo que este gabinete era yogur. Ahora dijo que era Pero yogur. acuérdate que tuvo también Piñera en el 2011 la marcha estudiantil, Tuvo. la sonada en las calles que se acabó porque murió Felipe Camilo Vaca. También. Yo agregaría una cosa, lo que eso sí, un matiz o algo a considerar también en el gobierno de Cast. El gobierno de Piñera tenía una auténtica fe, por así decirlo, en la idea de los mejores, los que venían de las universidades notables norteamericanas, los que sabían administrar empresas y ganar plata, no sé, para ponerlo así. Yo creo que hay algo que está incluso por sobre eso en el caso de Cast, y que creo que lo vamos a ver, que es la idea de lo comunicacional, y que está muy en el circuito político en el que él habita.
Kast no es esto también es sabido, no va a cambiar la realidad de la delincuencia y va a seguir seguramente con políticas muy parecidas a las que ha hecho Boric, pero va a hacer sin ningún lugar a duda gestos comunicacionales ampulosos que ayuden a cambiar la percepción de la delincuencia, que no es lo mismo que la realidad Bueno, de la ese delincuencia. es el plan de ellos. Y si tú te fijas, lo del cable, yo apuesto que es eso. Y ahora último se está diciendo que todo esto era idea de Cristian Valenzuela. Sí, y que pero fue es un diseño, por eso digo que obedece a un diseño que tiene un riesgo muy alto. Porque si tú ves, se ha instalado todo este tiempo hablando del gobierno de emergencia, que la emergencia, que el día 1, que la emergencia. está empezando a Y cansar resulta que eso, en la emergencia, todavía no asume y ya genera tensiones, contradicciones, ya la vocera se está enredada, ¿no? Ya, bueno, la emergencia, pero hay más, ¿y dónde? ¿Y cómo se...? Total, No. lo que fue una Entonces, genialidad de campaña eso es lo que yo empieza pienso. a tener fecha de vencimiento y uno empieza a decir, a ver, ¿con qué Entonces, ya la emergencia atención. empieza a mutar. Puede Exacto. ser, y creo que quizá, José, se vincula con esto mismo que nos planteas al comienzo, que está como esta idea que el gobierno en realidad ya está desde enero. Entonces, ¿cómo no ha resuelto las cosas? Claro, Y y la ahí luna el de miel va a ser, Mm. si con Boric creo que fue un mes, o sea, yo creo que va a ser de una Ahora semana. el desafío con del cosas gobierno de Kast creo que es transformar la expectativa en esperanzas. Si mantiene las esperanzas, que tiene mucho que ver con lo que dice el Pato, que es un diseño que esto lo confiesan los propios republicanos privados, te dicen, oye, si la delincuencia no la vamos a terminar, pero la sensación de que alguien está preocupado de la gente, eso hay que mantenerla. Y si necesitamos efectismo para eso, lo vamos a hacer. Para que la gente diga, bueno, estos están preocupados, démosle un poquito de aire, démosle un poquito de tiempo, pero eso se agota cuando te siguen asaltando en la esquina y cuando no voy a seguir llegando a fin de mes. Ahora pasa otra cuestión en esto, porque se preguntaban aquí, la José preguntaba a propósito de la luna de miel. Es que aquí la luna de miel va a dialogar también con cuánto comunicacionalmente insista Kast en demostrar que el país está en ruina. ¿Hasta dónde va a llegar su reclamo en contra del gobierno anterior? ¿Cuánto va a usar del primer tiempo en decir yo estoy sucediendo a una catástrofe? Y irse ministerio por ministerio tratando de decir eso. Si es que eso es así, no pidas luna de miel. Porque cuando eso sucede, estáis declarando la guerra a No pidas luna de miel. Es que hay No, luna porque de miel con el público. No, con la opinión pública, digo yo. Hay una luna de miel con la opinión pública para la cual sí te puede ser útil. Sí, rentable eso. Rentable esa manera. Hasta cierto momento, porque tú en un momento le decís, bueno, ¿tú viniste a solucionar sí, o a llorar? No, porque está agregando la nueva capa de desastres que son. ¿Qué viene a hacer el cable? Este es un gobierno en el que no confío y por lo tanto voy a requete contra auditar todo, y algo que estaba por ahí en el programa lo pone en el primer lugar junto con el gobierno de emergencia en economía y en seguridad. Pero agrega un montón de otras cosas que uno pensaría que le pueden permitir ganar, alargar su luna de miel con la opinión pública. Claro, pero claro, no es lo mismo que la luna de miel con el mundo político, a quien necesita para gobernar. Claro. Pero mientras tanto, tú sigas viendo inmigrantes en las calles, sigan entrando por Colchanes, sigan no llegando al Pero fin ya de mes. no entran tanto. Y te sigan asaltando. No, pero él prometió no que no entren, él prometió que los iba a Que sacar. lo iba a sacar. Si lo, que 300.000 cuando iba a sacar. Cuando te dicen a ti, cuando tú tienes que ir al hospital o a la clínica y te dice, voy a urgencia, uno dice al tiro, esto es algo grave que se tiene que resolver en un 2x3. Distinto es cuando tienes que pedir una hora y puedes esperar y sabes que te van a atender. Y te hago el buena cine. analogía. Hay una expectativa Buena respecto analogía. de la urgencia que es muy... La urgencia y la alta. emergencia. Es como sí, la emergencia. Siguiendo la sala de tu- emergencia. Siguiendo tu metáfora clínica, si tú llegas a la lista, a la fila del consultorio y sigue habiendo 100.000 inmigrantes, vas a decir, ¿este gallo no lo voy a sacar? Eso es lo que voy. Porque a mí me decían los republicanos que en campaña, yo les decía, oye, que están duros con la inmigración, me decían, espérate, que nos piden que los matemos. O sea, nosotros somos los moderados. Oye. La gente está... Claro. Mira otro ejemplo que tú ya puedes ver lo que es el paso de las promesas a la realidad. Iban a disminuir los ministerios. Se supone que Sebastián Piñera llegó antes, para seguir con los ejemplos de la José, de lo que pasaba antes, hablando de disminuir la grasa del Estado. No disminuyó una gota de grasa del Estado porque es muy difícil. Porque no pudo. José Antonio Kast tiene dos problemas que no van por la misma línea. Quiere hacer una coalición amplia y querí reducir los cargos que tienes para ofertar,
es muy difícil conciliar las dos cosas. Entonces, son varias las cuestiones por el estilo. Otra cosa es Pero complicada. que, que va a ir es encontrando. que hay otro punto, José. por eso me llama la atención ¿sabes? Que cuando uno tiene que asumir y recoger las experiencias pasadas. O sea, si bien este no es el gobierno de Piñera, los tiempos no son los mismos, pero yo creo que hay varias... O sea, la memoria te permite extraer ejemplo. O sea, el gobierno, la expectativa fue lo mismo. El ingreso de personas que no están familiarizadas con la política, que son altamente, infinitamente talentosos y capaces, pero estar en esta arena no es lo mismo. No es lo mismo, hay un oficio en la política que en el primer gobierno de Piñera muchos no tenían y que tuvieron que ir a buscar, ¿no? Y lo tercero también que yo veo como replicable, no sé si va a ocurrir o no, pero que también la agenda de Piñera en su primer gobierno estuvo bastante marcada por el tema de los conflictos de interés. Suyos, yo creo que en el caso de Kast menos que en el de mismo Sebastián Piñera, pero de varios de su elenco, ¿no? O sea, y el cruce público-privado, me acordé también del caso de Barrancones, que fue un gran aprendizaje para Sebastián Piñera de cómo se resuelven las cosas en lo privado y cómo no se resuelven en lo público, el telefonazo para bajar un proyecto. Y recordando, en ese momento me acuerdo cuando asume el gobierno estaba Gabriel Ruiz Tagle, que fue subsecretario de Deportes con un caso de encima, como una sombra, ¿no? De que era dueño Colo-Colo, entonces, bueno, en deportes, con las asignaciones de plata, etcétera, y así varios más, ¿no? Acá, obviamente que va a haber una lupa sobre personas que han tenido una larga trayectoria y figuración en el mundo privado y cómo se desempeñan en lo público. O sea, yo no estoy diciendo que se vayan como a ejecutar, digamos, los conflictos de interés, pero sí es un tema que va a causar un permanente ruido y una búsqueda desde el mundo del periodismo, al menos. Ahora, tengo yo me lo he preguntado harto, la Bachelet y Piñera se repartieron la torta 16 años. Parte una era de Boric Kast, son los dos con edad, pueden volver o no. Si Kast le entrega a alguien de su coalición, serían 20 años de alternancia que se rompen. Entonces tengo la duda si se va a repetir ese modelo y que ellos dos van a monopolizar los liderazgos de derechas e izquierdas como los monopolizó Piñera y Bachelet. No apareció nadie más. O sea, apareció Boric, pero no era del mundo de Bachelet. Entonces, porque Bachelet estuvo a punto de ser candidata ahora, hubiera sido otro. No es que no haya aparecido, ellos mismos no crearon Bueno, ellos dicen que crearon, tanto Sebastián Piñera como Michelle Bachelet, que le dieron la oportunidad a las otras flores para que crecieran, pero eso, era un decir. sabemos que Pero son no los- las En verdad regaron, eran un mucho. sauce, en verdad. Pero sabemos que los Sí. políticos eso lo dicen, pero cualquier político tiene ansias de perpetuar. Ahora, es una buena pregunta, pero lo que pasaba todavía con Piñera y Bachelet es que eran dos líderes de coaliciones grandes y consolidadas, agónicas si tú quieres, pero representaban los dos grandes mundos de la política chilena. Hoy día esta cuestión está bastante fragmentada. O sea, yo veo en el mismo mundo, solo en el mundo, así como Frente Amplista, lo mencionábamos en el bloque anterior, va a haber un concurso entre Bodanovich y Boric. No son lo mismo. No. Y los dos tienen lo suyo. O sea, no... Y no sé si van a seguir siempre juntos. Es que yo no sé, yo eso me lo pregunto de muchos, en múltiples mundos políticos. ¿Cuánto van a cambiar en los partidos, claro. los liderazgos? Piensa tú que ahora, imagínate que es todo tan raro y tan complejo que Pamela Giles puede ser, o sea, a ver, lo voy a poner anterior a Pamela Giles como posible presidenta de la Cámara de Diputados. El PDG se convirtió en un factotum
que tú no terminas de saber quiénes son ni qué son y que puede determinar completamente el juego de la política chilena. Ellos, a quien apoyen ellos, si es que se mantienen unidos, dependerá de quién gobierne ¿Sabes por qué el Parlamento en me Chile. pregunto lo de Increíble. Kass y Boric, porque Kass es el presidente más votado de la historia. Oye, y Boric salió con un 37%. No, tremendo. O sea, es un camión de apoyo que no lo tiene Tomás Boanovich y que no lo tiene nadie en la derecha. hoy por hoy. ¿37% un camión de apoyo? Sí, No a era. ser candidato. O sea, salir después de todo lo que pasó con un 37%, hoy por hoy. No entiendo, pero si hemos estado todo el rato diciendo, oh, pero 33% súper bajo, siempre está en Yo el encuentro 30%. que yo creo que están Hoy día, equivocados hoy día con un colchón es un colchón importante, tener un Un 30% Para ser, en la- para ser candidato, sí, pero no para ser presidente. Pero ¿quién parte- O sea, pero- no cuando estás ejerciendo la presidencia. Es que yo creo No, que en los América tiempos Latina que no es corren, poco. yo creo que tú no es encontrás que el poco. 30% es bueno. Yo creo que hoy Sí, día po. sí, pues, Es un desde muy- los momentos de la política que vivimos, yo creo que Y no es malo. La política del 30%. Y para partir Sí. y para partir un concurso, nadie tiene más. Mm. Yo lo pido esos 37. No, nadie tiene más. No, O sea, ahora, Lo firmo. yo creo que hay un punto que creo, bueno, esto ya estamos en la futurología, como dijo la Consuelo, vamos a sacar la bola de cristal. Sí, por la última Para- página, la del Dijo horóscopo, la yo bola. insisto. Pero el cruce, yo siempre he creído que hay un cruce de París y Cast que puede ser interesante. O sea, hay un electorado que puede estar parecido en algunos momentos. Entonces, no sé. Aquí ya estoy. Eso, ¿Ah? Y Kaiser también, que también tiene un Kaiser. camión de votos. bueno, eso yo se los voy a dejar para la reflexión y El quizás próximo lo podemos seguir conversando más adelante. Para la piscola. Para las piscolas, la mejor propuesta de todas. Los viernes deberá ser la página. Página piscolera. Claro, Comenzamos la página hablando- del, ¿cómo se llama? Comenzamos hablando de una manera y terminamos de otra. Arrarara. Le llamo a cualquier compañía pisquera que estamos Ay. dispuestos al placement. Claro. Oye, pero Oiga, no sé. Bueno, Sí. en fin, esto es Página 13, la conversación con la que vamos cerrando el día en Tele 13 Radio. Un programa que te invita a explorar nuevos puntos de vista. Escuchas Página 13 con Consuelo Saavedra y Quique Mujica. Si el verano te sacó una sonrisa, BCI Seguros tiene la mejor forma para mantenerla. Contrata el SOAP de BCI Seguros y sumando 990 pesos te llevas un seguro de urgencia dental por todo el año. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Con Softland tendrás toda la gestión de tu empresa en un solo clic. Incorpora el más completo software de gestión con soluciones para todo tipo de empresa. Cámbiate ahora a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visita softland.cl. ¿Planeas una nueva aventura? Entonces no dejes que tus airbags te detengan. Si tienes un Jeep Wrangler fabricado entre el 2007 y el 2016, es momento de verificar tu auto. Hazlo de forma rápida y gratis, agendando en jeep.com o llamando al 800-380-216. En WOM, lo que ya hicieron por la telefonía, ahora lo hacen por la fibra óptica. Contrata el plan 600 megas por solo 9.990 pesos por un año y cámbiate hoy a la fibra óptima WOM en tiendas o en WOM.cl. WOM, nadie te da más. ¿Estás en periodo de mudanza, remodelación o simplemente necesitas orden? En Mi Bodega guardas lo que necesitas con contratos mensuales y metros ajustables con seguridad 24/7 y 33 sucursales en todo Chile. Puedes elegir la que te quede más cerca. Mi Bodega, tu amigo experto en todo momento y en todo lugar. Fantástica, Kiki D, lo mejor. Pauline Matthews, así se llamaba, nació un 6 de marzo de 1947. Extraordinaria en este dúo con el gran Elton John de 1976. Esta es una canción como que alegra el corazón, ¿verdad, Anita Rojas? Queridísima productora de este programa. Para terminar la semana con un espíritu en alto. Oye, pero escuchar este clásico setentero, buenísimo. ¿Verdad que es linda? Muy bueno. Quiero bailar.
Dan ganas de bailar. Es como, perfecto, la piscola. Parece que llegué con un ánimo de fiesta imperfecto. Ay, cerrando la tarde. ¿No estáis viendo ya lindo los varias cosas, está viendo doble. No, no está viendo lindo a Pato y a mí ya con las piscolas. Oye, por Dios. Son Siempre los veo lindos. lindos. Siempre los he visto lindos. Son completamente lindos. Oye, hartas cosas que podríamos recordar en el día de hoy, así como en la efeméride del 6 de marzo. Falleció Gladys Marín el año 2005, imagínate, la secretaria general histórica del Partido Comunista de Chile, gran figura política de nuestro país. Pero en el ámbito de la cultura, habría cumplido 99 años si estuviese vivo Gabriel García Márquez. Increíble, ¿eh? Pato, tú eres súper cercano a la fundación, a todos los colombianos amigos de García Márquez. Sí, y no solo los colombianos. Y luego, en un ratito más, cumpliría 100 Fidel, su amigo. Oh. Es también un mundo, una generación que se apaga. Y que este año vamos a ver muchas cosas al respecto en este Oye, sí, por lo que hablabas al comienzo del programa, como Claro. que la referencia de la izquierda con las figuras señeras y los procesos señeros de los 60 que ya como... Claro, y bueno, Gabo, un personaje al que otro día a ver si le dedicamos un tiempo, porque político, que terminó heredó lo suyo para la construcción de una fundación del nuevo periodismo. Sí, pues súper Entendió influyente la literatura y ¿Lo el conociste? periodismo. Lo conocí, o sea, estuve, que no es lo mismo que lo conocí, pero efectivamente a su entorno lo conocía mucho. Son muy buenos amigos. Y es un personaje queridísimo en Colombia, era un personaje simpático. Bueno, para la fiesta, o sea, con la José se habría tomado 6 pistolas seguidas. No, se habría tomado, ¿qué habría tomado? Aguardiente. No, era bueno para el whisky. Aguardiente. Para el whisky. Aguardiente. Mira tú, burgués. Bueno, casi no hay Quiero una hamburguesa. no hay colombiano que no lo sea. ¿Cómo a la izquierda tomando? Todos los colombianos son buenos para el whisky. Son buenos y los venezolanos también. Usan iPhone. Lo- Oye, tienen ISAPRE. De hecho, por ejemplo, hay pueblos en Colombia, como en el norte, que son los lugares donde se consume más Old Par de todo el mundo. Par. Sí. No. Y en la mesa, cuando tú te sientas a comer, en lugar de ponerte una botella de vino, te ponen una de Old Par. Oh. Y en una mesa de 6 personas pueden haber 3 botellas de Old Par para empezar a conversar. Old Para empezar a ¿Esa conversar. botella de café? Sí, en otras Pero es que la partes. Old Par era con la que en los Sí, 70 se hacían Una la- guatona, ¿o no? Una gordita. Sí, Exactamente. se hacían Hay otras las partes- lámparas. Las lámparas. Exactamente. Tal cual, una tal cual. como arrugada. Arrugada y como cafecita. Claro, en otras partes en Cartagena son más de Buchanan. Ah, oye, pero un El calor el espejo. whisky pega. Sí, y Bueno, en Bogotá oye. se toma mucho porque se necesita para la altura. Bueno. Eso es por razones médicas. Oye, yo le voy a decir una cosa. Vamos a tomarle una cosita. Que tengan un excelente final del día viernes. Muchas gracias, José Ochea, Patricio Fernández, el gran Quique Mujica. Muchas gracias a tengan un ustedes. excelente ¿Vuelves fin a de la semana. tele en Mesa Central el domingo? Sí, ¿Qué pasa? vuelvo a la ¿Sí? tele. Ah, el regreso a Mesa ¿El Central. modelaje? El modelaje viene luego. Le Oye, puse oreja para verme más bello. va a ser la llave, ¿eh? Ya. Eso, termina aquí página 13. Que tengan un buen fin de semana. Chao. Chao. A Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile, nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar.